Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Buenas noches, doctora. Buenas. Buenas. ¿Ya le llegó la presentación? Me acaba de llegar, doctora, ya la reenvío. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. ¿El resto la ve bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, vamos a empezar. Lo pone en modo de presentación, correcto. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de sepsis. Era una de las clases que íbamos a dar de forma asincrónica. Sin embargo, es un tema que les sirve a ustedes de ahora en adelante porque como van a ver en la charla, es un tema que depende de nosotros como médicos el diagnosticarlo y con la prontitud en la cual se le inicia tratamiento al paciente va a disminuir o aumentar, en caso tal de que no hagamos el diagnóstico correcto, la mortalidad. Por eso pues vamos a hablar hoy sobre sepsis. Y esto no vamos a poner talleres, sino que al final de la clase les voy a poner un quiz y vamos a ir poniendo esos clínicos en el examen para que podamos repasar esta parte que no pudieron hacer taller. Entonces, la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de definición, epidemiología, fisiopatología, de las manifestaciones clínicas, diagnóstico, manejo, complicaciones y pronóstico. Tere, la diapositiva que sigue. La que sigue. Ok. La palabra sepsis aparece desde la antigüedad, por primera vez apareció con la Ilíada en Homero en el siglo 8 antes de Cristo, para hacer mención a las características de aquellos animales o vegetales que se descomponían y que era una descomposición orgánica. La iniciativa mundial fue crear conciencia sobre su identificación porque, como ya les dije, esto ayuda a disminuir la mortalidad. Sin un tratamiento oportuno, la progresar a shock séptico, que esto se define como una hipotensión vasodilatadora por debajo de una presión arterial media debajo de 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato mayor de 2 milimol por litro. Entonces han habido varios consensos para definir sepsis y shock séptico. Anteriormente habían detallado criterios para clasificar la sepsis en sepsis severa, eh, eh, sin embargo, luego de varias reuniones de expertos, consenso, se ha llegado a la última definición, que es de la tercera definición del consenso de sepsis, que van a definir a sepsis como una respuesta, una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta que es desregulada del huésped a la infección
Y según la tercera definición, es una respuesta del huésped a un patógeno infeccioso que provoca una disfunción orgánica potencialmente mortal que se manifiesta por un SOFA mayor o igual a 2. Entonces, dentro de la definición de sepsis, medían 6 dominios que los seguimos midiendo con el correr del tiempo, en donde se va a valorar la función pulmonar, es decir, si el paciente requiere o no oxígeno, la parte renal, el estado neurológico, con la puntuación de Glasgow, la coagulación, con la valoración de las plaquetas, la función hepática y la parte cardiovascular que viene siendo con los valores de presión arterial. Y el chico se define como una hipotensión vasodilatadora por debajo de una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato mayor de 2, a pesar de que ya el paciente haya recibido una reanimación con líquidos. Y esto se asocia con una mayor mortalidad. Entonces, cuando tenemos un shock séptico, es importante, aparte de la reanimación con líquidos, identificar la causa del shock séptico, porque si no identificamos y no tratamos la causa, entonces aunque usted le ponga líquidos, no vamos a mejorarla. Entonces, según el tercer consenso de sepsis, es una función vasodilatadora por debajo de una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, igual un nivel de lactato mayor de 2 a pesar de una reanimación con líquidos. Entonces, la primera columna es la definición que utilizábamos anteriormente, y la columna a su derecha, viendo frente a la pantalla, es la definición que se ha dispuesto luego del tercer consenso de sepsis. La siguiente. Ok, entonces las definiciones del consenso del 2016 sobre sepsis utilizan criterios clínicos para realizar el diagnóstico. Ellos colocan que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una desregulación del huésped a la infección. Y se hablaba de disfunción orgánica, que es el cambio agudo en la puntuación total de la evaluación secuencia orgánica, que es el SOFA, mayor o igual a 2 puntos como una consecuencia de la infección. Entonces aquí vemos que según sepsis en el 2001, como ven en la diapositiva, lo que se evaluaba eran los criterios de SIRS. Los criterios de SIRS más una infección sospechosa, que es el cuadrito que ven aquí en el medio. Que es el cuadrito que ven en el medio poste. Con el tercer consenso se llega a la conclusión de que la disfunción orgánica se va a medir con el SOFA mayor o igual a 2. ¿Por qué ocurrió esto? Porque muchas condiciones pueden producir SIRS. El SIRS es una condición en donde vamos a ver alteraciones en estos criterios, porque puede ser secundario a una infección o a situaciones o condiciones inflamatorias, por lo cual el SIRS podía estar elevado en un paciente que tenía un proceso infeccioso, pero también podía estar elevado en un paciente que no tenía infección. Es por eso que en el tercer consenso ahora se toma en cuenta el SOFA mayor o igual a 2. Entonces, anteriormente, hasta el 2016, del 2016 para atrás, se hacía la división de sepsis, sepsis severa y luego shock séptico. Pero ser consenso, ya entonces no aplicamos el término o la clasificación de sepsis severa, sino que solamente utilizamos la definición de sepsis y shock séptico. Entonces nos quedamos con el recuadro rojo, que es lo más actualizado, que vamos a definir sepsis como una disfunción orgánica en función o evaluando la disfunción orgánica con el SOFA, y vamos a tener el concepto de shock séptico. La siguiente.
Epidemiológicamente tenemos que cada año aproximadamente 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis. De estos, alrededor de 6 millones de personas fallecen a causa de una sepsis porque no se identifica y al no identificarla no la tratamos. Y en los países de bajos y medianos ingresos la carga de sepsis es más elevada y esto representa una de las causas principales de muerte tanto a nivel materno neonatal. Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración de la carga de la enfermedad a nivel mundial debido a las limitaciones en el diagnóstico y a la notificación. Entonces, es importante aprender a identificar cuando tenemos un paciente con sepsis para poder iniciar el tratamiento y disminuir la mortalidad. En los Estados Unidos se producen anualmente aproximadamente 750.000 casos de sepsis, que aproximadamente el 2% se obtiene de las hospitalizaciones y del 6 al 30% en los pacientes en cuidados intensivos. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo probables tenemos que pueden existir deficiencias en el sistema inmunológico debido a asplenia, que puede ser funcional o quirúrgica, alguna neoplasia hematológica, enfermedades infecciosas como el VIH, medicamentos inmunosupresores como el uso de esteroides a altas dosis o uso de esteroides en periodos prolongados, quimioterapia supresora de la médula ósea, entre otras condiciones que pueden suprimir el sistema inmune. Existen otros factores de riesgos que son posibles, siguiente diapositiva, que estas afecciones pueden estar asociadas con defectos en la fagocitosis o en el tráfico de leucocitos. Pueden haber algunas condiciones que confieren esta susceptibilidad y aumentan el riesgo de los pacientes a que desarrollen sepsis, como por ejemplo enfermedad granulomatosa crónica, homocigosidad de la interleucina 1b5:12, deficiencia de lectina que se une a la manosa, deficiencias del complemento terminal, a gamaglobulinemia, entre otras afecciones asociadas a defectos de la fagocitosis, como por ejemplo que exista alguna deficiencia en las moléculas de adhesión leucocitaria, síndrome de hiperinmunoglobulina, IgE, entre otras condiciones que pueden ser factores de riesgo para que el paciente sea más susceptible. Siguiente diapositiva. Dentro de la etiología de la sepsis, las infecciones más comunes son las neumonías, las infecciones intraabdominales y las genitourinarias. Y dentro de los patógenos más comunes siguen siendo los gram positivos, como por ejemplo Staph aureus y Streptococcus pneumoniae. Y dentro de los gram negativos, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. También puede dentro de la etiología encontrarnos con virus o hongos como la Candida albicans. Siguiente. En la fisiopatología tenemos que la sepsis representa una respuesta inflamatoria sistémica grave a la infección. El mecanismo a nivel molecular, celular y orgánico de la sepsis no se comprende completamente. Sin embargo, han habido muchos estudios en donde se supone que el patógeno lo que hace es que estimula las células de defensa del huésped, lo que va a provocar una inflamación sistémica y activación de mediadores proinflamatorios, que esto va a conducir a daño tisular. Entonces, la fuente principal de infección comúnmente va a ser el pulmón, el abdomen o el tracto urinario. Y dentro de los factores que van a estar implicados tenemos el aumento de las citocinas inflamatorias, apoptosis retardada de los neutrófilos, disminución de los linfocitos debido a la apoptosis y disfunción de la coagulación y depósito inadecuado de fibrina intravascular. Existen estos mediadores proinflamatorios que están involucrados en la sepsis y se sabe que dentro de estos mediadores proinflamatorios se destacan la interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de inhibición de la migración de los macrófagos, entre otros, que van a causar una respuesta desregulada del huésped a la infección. Entonces, como ya vimos, el patógeno puede ser bacteriano, viral, hongo, que es lo que va a causar la afectación, y el hospedador
va a responder de acuerdo a sus condiciones. Si es un paciente que es adulto mayor, mayor de 65 años, inmunosuprimido, que tenga HIV, cáncer, etcétera, estos pacientes van a tener mayor de supresión y van a tener una respuesta mal controlada produciendo un daño. Siguiente diapositiva. En esta figura lo que vemos es, por ejemplo, en la parte A de la figura es un endotelio normal, un endotelio vascular que tiene una respuesta a estímulos inflamatorios adecuada, pero en la parte B vemos que cuando el endotelio vascular está en reposo, la sepsis puede producir cambios profundos. Como ven aquí abajo, no, ustedes ven que el endotelio no está adherido adecuadamente. Hay extravasación de células inflamatorias a través de este endotelio y se va a potenciar la inflamación y hay un círculo vicioso en que se produce inflamación, liberación de estos agentes proinflamatorios, aumento de citocina, apoptosis retardada de los neutrófilos, disminución de los linfocitos debido a esta apoptosis, y vemos cómo estas células inflamatorias van pasando y se van acelerando el reclutamiento, la adhesión y la extravasación de estas células inflamatorias a través del endotelio. Siguiente. Esta es igual, todas las células proinflamatorias participan en el proceso sistémico de la sepsis. Siguiente. Ok, dentro de la presentación clínica tenemos que tener en cuenta que la presentación puede ser muy variable de acuerdo al huésped, las condiciones del huésped, el grado de inmunosupresión y también del tipo de infección que está produciendo el germen. La presentación va a ser muy variable. Este paciente puede presentar fiebre o hipotermia, taquicardia, alteración del estado mental, piel fría o húmeda, tiempos de llenado capilar deficiente y también puede haber signos que me van a denotar que hay un proceso inflamatorio o hay signos de hipoperfusión. Dentro de los signos de inflamación vamos a tener la fiebre o la hipotermia, la taquicardia mayor de 90, edema significativo con balance hídrico positivo, más de 20 ml por kilos en 24 horas, y datos de hipo, como por ejemplo la piel fría, que esté moteada, que esté hipotenso, menor de 90, la presión arterial sistólica, presión arterial media menor de 65, o que haya una disminución de la presión arterial sistólica más de 40 o dos desviaciones estándar por debajo del valor normal. Este paciente también puede presentarse con taquipnea, taquicardia, disminución de la producción de orina, menos de 0,5 ml por kilo hora, que eso es un dato clínico y efectivo, que este paciente está hipoperfundido, estado mental alterado. Entonces tenemos que estar pendientes de todos estos datos, de todas estas manifestaciones clínicas. Siguiente diapositiva. Y ver qué hallazgos físicos pueden presentar estos pacientes de acuerdo a la fuente de infección. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener aumento del trabajo respiratorio, crépitos, matidez, roncos, si tiene una neumonía, por ejemplo, pero si tiene una sepsis debido a una infección del sistema nervioso central, tenemos que buscar, por ejemplo, rigidez nucal, cefalea, vómitos, fiebres, datos de meningismo o datos al examen clínico que nos sugieran meningitis, o que este paciente venga con distensión abdominal, dolor abdominal, defensa de rebote, vómitos, diarrea, que nos van a sugerir infecciones gastrointestinales, o que tenga, por ejemplo, una peritonitis bacteriana. Y todo esto va a ser de acuerdo a los hallazgos físicos que encontremos en los pacientes, o que este paciente tenga un soplo nuevo, hemorragias en astillas, nódulos de Osler, que son lesiones que nos van a sugerir que el paciente tiene una endocarditis bacteriana, por lo tanto, la fuente de infección sería cardíaca. Siguiente diapositiva. También tenemos que evaluar si estos pacientes tienen algún tipo de dispositivo, porque los dispositivos también pueden ser fuentes de infección, como por ejemplo los catéteres permanentes.
ya sea para hemodiálisis o catéteres inclusive periféricos, porque también por el mal lavado o por la mala manipulación de las canalizaciones se pueden producir celulitis y posteriormente esto me puede causar una bacteremia si no tenemos el mayor cuidado. Entonces siempre hay que estar pendiente de los catéteres, ya sean superficiales o sean centrales. Si el paciente tiene otro tipo de dispositivos, como por ejemplo sondas urinarias, entre otros, verificar siempre, o si tiene los catéteres de diálisis peritoneal, que son fuentes de infección. Siguiente. Al evaluar a los pacientes con sepsis o que tengan una infección sospechosa, debemos buscar signos y síntomas de sepsis o shock séptico. Y para documentar esta infección, nosotros vamos a valorar parámetros generales, inflamatorios, hemodinámicos, de disfunción orgánica y parámetros de perfusión tisular. De acuerdo a estos parámetros, nosotros podemos encasillarnos a que si el paciente tiene sepsis o si el paciente tiene shock séptico. La siguiente diapositiva, entonces vamos a valorar los parámetros generales. Dentro de los parámetros generales siempre vamos a valorar la temperatura, es decir, si tiene fiebre. Fiebre mayor de 38,3 o hipotermia menor de 36 grados centígrados. La frecuencia cardíaca también es un parámetro general que sea mayor de 90. Recuerden que sabemos que la frecuencia cardíaca de 60 a 100 es lo normal, pero para la definición de sepsis tomamos en cuenta una frecuencia cardíaca arriba de 90 acompañada de otros datos clínicos que nos sugieren que el paciente tiene una infección o estamos sospechando de que tiene una infección. También se la frecuencia cardíaca mayor de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal para la edad. Es decir, en este caso deberíamos saber cuál es el estándar o la frecuencia cardíaca basal de nuestro paciente para poder evaluarlo con desviación estándar. Otro de los parámetros generales es la frecuencia respiratoria. Si este paciente tiene mayor de 30 respiraciones por minuto, esto también es un parámetro general que nos sugiere que nuestro paciente tenga sepsis o shock séptico. El estado mental alterado, que eso lo vamos a evaluar con la escala de Glasgow, la escala de coma de Glasgow. Si el paciente tiene edema significativo o tiene un balance hídrico positivo, es decir, el paciente no esté orinando adecuadamente. Hiperglicemia, glucosa mayor de 110 en ausencia de diabetes, es decir, si este paciente no tiene diagnóstico de diabetes y está cursando con glicemias mayores de 110, es otro parámetro que también debemos tomar en cuenta para poder si tiene o no sepsis. Siguiente diapositiva. Dentro de los parámetros inflamatorios, entonces vamos a valorar los leucocitos si están mayor de 12.000 o si están menor de 4.000, leucocitosis o leucopenia, cualquiera de los dos extremos. Recuento normal de glóbulos blancos con mayor de 10% de formas inmaduras, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Si la proteína C reactiva es mayor de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal o tenemos una procalcitonina plasmática mayor de 2 desviaciones estándar por encima del valor normal. Todos estos son parámetros inflamatorios que nos ayudan a evaluar la sepsis. Siguiente diapositiva. Dentro de los parámetros hemodinámicos vamos a valorar la presión arterial sistólica menor de 90 o la presión arterial media menor de 65 o una disminución de la presión arterial sistólica mayor de 2 o 2 desviaciones estándar por debajo del valor normal para la edad. El otro parámetro hemodinámico que vamos a valorar, estos parámetros por lo general los vamos a valorar en una unidad de semi-intensivos o cuidados intensivos porque necesitamos medir, tener un paciente monitorizado para poder valorar estos parámetros. Y también vamos a medir la saturación de oxígeno venosa mixta, si es mayor del 70% una vez que el paciente ya haya llamado con líquidos hasta alcanzar la eulemia. Y el índice cardíaco mayor de 3,5 litros por minuto por metros cuadrados. Esta definición sí es excepto en niños, que los valores pueden ir hasta 5. Y están también los parámetros de disfunción orgánica, siguiente diapositiva,
en donde vamos a valorar la oxigenación, es decir, si el paciente tiene hipoxemia con un PAFI menor de 300, si existe oliguria con una producción, es decir, una producción de orina menor de 0,5 ml por kilo por hora o 45 milimol por litro durante al menos 2 horas, aumento de la creatinina mayor de 0,5 miligramos por decilitro, anormalidades en la coagulación, que haya un INR alterado mayor de 1,5 o un tiempo de tromboplastina parcial activada mayor de 60 segundos, verificar si hay ruidos intestinales. El hilio también es un parámetro de disfunción orgánica, la trombocitopenia menor de 100.000 o la hiperbilirrubinemia mayor de 4 miligramos por decilitro. Y los siguientes parámetros, siguiente diapositiva, son los de perfusión tisular. Es decir, si este paciente está hipoperfundido, yo puedo tomar una gasometría venosa para medir el lactato. Si es mayor de 1, este paciente está hipoperfundido, o si hay disminución del llenado capilar o moteado. Estas deben verla varias veces porque muchos pacientes en las unidades de cuidados intensivos los descubrimos y lo evaluamos y lo primero que vemos es la piel moteada. Y ya eso es un dato de hipoperfusión que tenemos que hacer allí, verificar, manejar con líquidos, ser más agresivos porque ya aquí hay parámetros de hipoperfusión. Y lo otro que sí les quiero que lleven también es que la gasometría es de mucha utilidad. La gasometría puede ser incluso venosa en estos casos, no necesariamente tiene que ser arterial. Digo, si van a medir la oxigenación y van a calcular el PAFI, obviamente sí tiene que ser arterial, pero si es una evaluación rápida que ustedes quieren ver hipoperfusión, ustedes pueden sacar una gasometría venosa y ver el nivel de lactato. Grabarse mayor de 1 ya es anormal. Dentro del diagnóstico diferencial, más de la mitad de los episodios febriles en las unidades de cuidados intensivos pueden deberse a causas no infecciosas. Es por eso que la definición se modificó porque ya no podíamos ver solamente CIRS, inflamación. Hay otras causas que me van a alterar el CIR, la inflamación. Entonces, siempre que tenemos un paciente con datos de fiebre, alteraciones en los parámetros hemodinámicos, tenemos que estar claritos y buscar cuál es la fuente de infección, porque todo esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de forma oportuna. El diagnóstico diferencial de la respuesta inflamatoria sistémica incluye trauma múltiple, quemadura de espesor total, pancreatitis, reacciones medicamentosas, y que inclusive estas condiciones me pueden causar alteraciones de todos estos parámetros que ya hablamos anteriormente en las otras diapositivas, pero que no necesariamente va a tener una sepsis o un shock séptico. Otras causas que me pueden producir hipotensión está el shock cardiogénico y no va a ser una sepsis, el shock hipovolémico por una pérdida sanguínea, por un estado de deshidratación o que el paciente tenga un shock neurogénico, un shock no infeccioso, anafiláctico, etcétera. Entonces, hay que hacer bien el diagnóstico diferencial. Hay que hacer una buena historia clínica y examen físico, verificar todas las condiciones alrededor del paciente para verificar si esos datos o esos parámetros generales, inflamatorios, hemodinámicos, de perfusión alterados son realmente por un proceso infeccioso o no. Siguiente diapositiva. ¿Y cómo vamos a estar seguros de que si es una infección o es una inflamación? ¿A qué se debe toda esta alteración de los parámetros generales inflamatorios, hemodinámicos y de perfusión? Bueno, nos tenemos que apoyar con pruebas diagnósticas. Dentro de las pruebas diagnósticas están los análisis de sangre, los cultivos y los biomarcadores. Análisis de sangre de rutina, podemos pedir un hemograma completo porque allí vamos a ver leucocitos, plaquetas, hemoglobina. Vamos a pedir un panel metabólico completo que va a incluir los electrolitos, glucosa, pruebas de función hepática y albúmina, el lactato sérico, para eso la gasometría, y para ver la parte de la oxigenación, los hemocultivos. Los hemocultivos son una parte crucial e importante en la evaluación de los pacientes con sepsis.
La lipasa, porque pues si estamos sospechando de que tiene pancreatitis y no necesariamente tiene sepsis. La proteína C reactiva, que es un marcador que nos va a ayudar inflamatorio e infeccioso. Y podemos utilizar otro tipo de marcadores para apoyar y complementar la evaluación clínica, como el 1,3 beta D glucano, el galactomanano y la procalcitonina. Eh, Estos marcadores inflamatorios nos van a ayudar en tanto para el seguimiento al tratamiento y en algunos casos para el diagnóstico. Entonces, en la parte de los cultivos es importante el cultivo dependiendo de la fuente de infección sospechosa. Si estamos sospechando bacteremia, endocarditis, entonces es crucial el hemocultivo, pero si estamos sospechando una infección urinaria, es el urocultivo, o si estamos sospechando de una infección respiratoria, de una traqueitis, etcétera, entonces dirigir el cultivo fuente de infección sospechosa. Siguiente diapositiva. A tomar los hemocultivos de forma correcta. Los pasos de la toma de hemocultivos los podemos resumir en la siguiente diapositiva, en donde se debe preparar el dispositivo de extracción de sangre, se deben preparar las botellas para la inoculación, preparar la zona en donde se va a realizar la venopunción, cómo hace la venopunción, la inoculación de la sangre en las diferentes botellas, otras pruebas de sangre y cuándo termina el proceso. Importante es que el volumen de los hemocultivos son 10 ml. Y lo otro importante a saber es que los hemocultivos, cuando se dicen número 2, se refiere a que hay una botella de aerobios, una botella de anaerobios e incluso una botella de hongos. Entonces, si le dicen un juego de hemocultivos son 3 botellas o deberían ser 3 botellas, y si le dicen hemocultivos número 2 son 6 botellas. ¿Qué pasa? ¿Qué han visto ustedes en los hospitales? Que son 4. ¿Por qué 4? Porque por lo general no hay de hongos y toman aerobios y anaerobios. Entonces serían 2 y 2, 2 y 2. Pero deben tener claro que lo ideal es que sean 3 y 3. Un juego son 3 botellas y el otro juego son 3 botellas. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, no sé si la pueden agrandar un poquito. Este es el proceso de cómo se deben tomar los hemocultivos. Primero, se deben utilizar las medidas asépticas. Deben utilizar guantes y preferiblemente mascarilla. Luego se deben limpiar los tapones de los frascos con clorexidina al 2% y se debe dejar secar. No secar con ningún tipo de papel algodón ni nada por el estilo. Luego de eso vamos a seleccionar el área de la punción, es decir, si se va a tomar las muestras braquial o si va a ser femoral, etcétera. Hay que identificar el lugar de la punción. Se desinfecta la piel con clorexidina al 2%. En su defecto, en caso tal de que no haya, se puede utilizar alcohol al 70% para limpiar el área y se deja secar, no pasar ningún tipo de papel, sino que se deja secar. Entonces, al siguiente punto, vamos a puncionar el punto, el 5 más abajo. Luego de eso, se va a puncionar, pero sin tocar. Primero, cuando usted identificó el área en donde va a pullar, usted va a valorar allí el estado del vaso sanguíneo. Una vez que hace eso y limpió, usted no vuelva a tocar el área que va a pullar. Puya, saca la cantidad de sangre y la cantidad de sangre es que si usted tiene que sacar 2 juegos de hemocultivo y tiene 2 frascos por juego, anaerobio y aerobio, entonces ustedes deben sacar ¿cuántos cc de sangre? 10 por botella, 10 cc por botella. Cuando se dice hemocultivos número 2 cada 20 minutos, ¿qué significa eso? Que usted va a tomar un hemocultivo ahora, un juego de hemocultivo.
Y recuerde que el juego de hemocultivo es un aerobio y un anaerobio y uno de hongos. Son 3 o en su defecto 2 frascos. Y a los 20 minutos usted va a volver a hacer lo mismo para sacar el siguiente juego. ¿Qué pasa? Que por tiempo, disponibilidad, escasez de insumos, ustedes habrán visto que en el mismo tiempo se sacan los 2 juegos, ¿sí? Que si que si logramos captar el germen, si se toma el hemocultivo bien, sí se puede captar el germen. Lo ideal sería que usted tome la muestra ahora y espere 20 minutos y tome la otra muestra. Si no se puede, jóvenes, entonces ustedes tienen que tener presente de que en esa sola pullada ustedes tienen que sacar 40 cc de sangre, porque son 10 cc para cada frasco, ¿sí? Entonces, recordar que una vez que toco limpio, saco la sangre. No puedo tocar esa área que voy a puncionar. Entonces, se extrae el volumen en función del número de frascos, 10 cc por frasco. En adultos, el único lugar o en el único escenario en donde se saca 5 ml es en pediatría. Y esto les hago el énfasis y se lo recalco porque antes los reportes del hemocultivo solamente nos salía si salió positivo o negativo y si salió positivo, cuál es el germen y el antibiograma. Ahora tenemos la oportunidad de que en el reporte sale cuántos ml de sangre llegó en ese frasco. Y si hay menos de 5 ml, de menos de 10 ml, sabemos que ese hemocultivo está mal tomado. Y lo que hacemos es que perdemos insumos, puyamos al paciente y al final no sirvió. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la cantidad de sangre que debemos sacar para que el hemocultivo tenga buena sensibilidad son 10 ml. Entonces, 10 ml adultos, 5 ml pediatría. Entonces, introducir la sangre primero en el frasco de aerobio. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces en la jeringuilla, cuando usted saca la muestra, al final quedan algunas burbujas de aire. Entonces, no queremos que esas burbujas de aire entren en el frasco que es aerobio. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que evitar que las burbujas de aire que quedaron en la jeringuilla entren al frasco de aerobio. Entonces, por lo general, cuando usted saca, al final jala de más y queda airecito como en la punta. Por esto es que se debe echar primero en el frasco de anaerobio y posteriormente en el de aerobio, ¿sí? Para evitar que las burbujas de aire queden en el anaerobio, ¿ok? ¿Clarito esto? ¿Por qué ponemos primero en el anaerobio? Para evitar la entrada de aire en el frasco de Ok, ya va. anaerobio. Buenas. Y posteriormente que ustedes inoculan la sangre en el anaerobio, entonces inoculan el resto de la sangre en el frasco de aerobio, que si quedó alguna burbuja al final de la jeringuilla, no importa porque es el frasco de aerobios, ¿sí? Ya esos frascos deben estar rotulados. Una vez rotulados, ustedes agiten para que haya la mezcla de la sangre con el líquido y entonces trasladan los frascos al laboratorio. Es importante que ustedes coloquen cuál fue el número 1 y cuál fue el número 2. Siguiente diapositiva. Eso fue con respecto a los hemocultivos. Recordar limpiar el área con clorexidina o alcohol en su defecto. Si es un paciente adulto hay que sacar 10 ml, si es un paciente pediátrico son 5 ml. Echamos primero, inoculamos primero la sangre en el frasco de anaerobio para evitar que las burbujas que quedaron al final de la jeringuilla no entren a ese frasco y posteriormente podemos llenar el frasco de los aerobios. Importante saber que a pesar de que estemos limitados, ustedes tienen que saber que el juego se comprende de 3 frascos y no 2. También nos vamos a apoyar en estudios de imágenes que nos van a ayudar a confirmar nuestra sospecha de sepsis.
ustedes se van a apoyar en los cuadros que están estructurados según la ACR, que es el American College of Radiology, en donde según la variante o según la condición de su paciente, ustedes van a poder determinar o considerar qué estudio diagnóstico por imagen pueden tomarle a su paciente que los va a ayudar a identificar o confirmar la fuente de infección. Entonces, ya sabemos que la ACR tiene diferentes modalidades de diagnósticos por imagen, por lo tanto, ustedes lo que van a hacer es que van a buscar el cuadro según la variante. Aquí en este ejemplo yo coloqué sospecha de sepsis en un paciente que viene con tos y disnea y dolor en el pecho. Entonces, ¿qué estudio de imagen le van a hacer? Ven que la columna que tiene colores verde, amarillo y rojo, lo que quiere decir es cuál es el estudio más apropiado según esa condición que es la variante que describen arriba. Y en la última columna lo que describe es el nivel de radiación. Obviamente siempre vamos a buscar lo más apropiado, pero también tenemos que verificar la parte de la irradiación. No podemos estar irradiando tanto a nuestros pacientes. Entonces, en este caso es un paciente con tos y disnea, con tos, disnea y dolor torácico. ¿Qué estudio de imagen era el más apropiado? Pues era la radiografía de tórax. Siguiente. Ujú. Ok, entonces existen reglas de predicción clínica que van a incluir el SOFA, el QSOFA, el NEWS 2 y el MUSE. Estas son reglas de predicción clínica que nos ayudan a definir la sospecha de sepsis en diferentes tipos de pacientes. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con el SOFA. Es una evaluación secuencial, que es lo que significa evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, o el QSOFA, que es el SOFA que se hace de manera más rápida. Entonces, la literatura nos dice que no deberíamos utilizar el QSOFA en lugar de los criterios del SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos también la escala de NEWS y la escala del MUSE como una herramienta de detección de sepsis o shock séptico. Entonces, el tercer consenso de definiciones de sepsis y shock séptico define la disfunción orgánica en base al SOFA, con un total de o mayor de 2 puntos. Entonces, si un paciente tiene un SOFA inicial de 0, eso quiere decir que el paciente no tiene una disfunción orgánica preexistente. Y una puntuación mayor de 2 o igual a 2 se asocia con un riesgo de mortalidad alrededor del 10% en la población hospitalaria en general. Entonces, ¿qué incorpora el SOFA o qué mide el SOFA? La respiración, le calcula el PAFI, la presión parcial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno entre el FiO2, y de esa forma entonces le da un puntaje. Si es mayor de 400, le da 0 puntos; si es menor de 400, le da 1 punto; si es menor de 300, le da 2 puntos; si es menor de 200, le da 3 puntos; y si es menor de 100, le da 4 puntos. Entonces, evalúa el parámetro de la respiración. También se va a valorar el recuento plaquetario, las bilirrubinas, la coagulación, la función renal, la parte cardiovascular, que es la presión arterial. Dependiendo de los valores, entonces se le va a dar una puntuación. Entonces, los criterios de QSOFA son criterios que podemos utilizar a la cama del paciente para identificar aquellos pacientes que tienen sospecha de infección, que probablemente tengan una estadía prolongada, por ejemplo, en cuidados intensivos. Y aquí se va a incorporar la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial sistólica. Entonces, valoramos todos estos que ya les dije, más entonces la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial sistólica. La siguiente diapositiva. Entonces, este es el QSOFA. Existen en las aplicaciones
ya estas reglas de predicción clínica y lo que ustedes tienen que hacer solamente es meter los datos del paciente para hacer el cálculo. Entonces es un parámetro o una regla que también se utiliza en la sepsis, pero según el tercer consenso deberíamos utilizar el SOFA. Entonces, ¿por qué ocurrió esto en el tercer consenso? Porque el Q-SOFA parece tener baja sensibilidad para la detección de infecciones o sepsis en adultos hospitalizados, pero puede ayudar a estratificar el riesgo de muerte y el ingreso a UCI en los pacientes que están en urgencias. Siguiente. Entonces, por eso el Q-SOFA no es recomendado por la definición por su baja sensibilidad para identificar los pacientes con sospecha de sepsis y sobre todo en adultos hospitalizados. Y en comparación, la puntuación de SOFA tiene mejor discriminación y desempeño predictivo para la mortalidad hospitalaria en pacientes en UCI. Entonces, por eso se recomienda el SOFA. La siguiente diapositiva. Está también el News y el News y el News 2. Estos acá lo que van a valorar son la frecuencia respiratoria, la saturación, la temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el estado de alerta y el dolor. Y el News 2 agrega entonces frecuencia respiratoria, falla respiratoria, si el paciente tiene o no oxígeno suplementario, la temperatura, la presión arterial sistólica, el pulso y el estado mental. Entonces, según las directrices que nos dicen que recomiendan utilizar News 2 para evaluar pacientes mayores de 16 años que tienen sospecha de sepsis, pero que no estén embarazadas, es decir, no podemos utilizarlos en las embarazadas y que se encuentren en un entorno hospitalario agudo, en un entorno de salud mental agudo o en una ambulancia. Esto nos ayuda a detectar de forma temprana aquellos pacientes que están cursando con un proceso infeccioso. Eh, los, hay sistemas de respuesta rápida que se conforman en los hospitales que van a incluir estos sistemas como sistema de alarma. Es decir, el asistente de enfermería, el técnico de enfermería toma los signos vitales y si ellos detectan alguna alteración de cualquiera de estos parámetros, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, presión arterial sistólica, el nivel de conciencia, la temperatura, ellos activan ese sistema de respuesta rápida. Y pueden entonces de esta forma reducir la mortalidad hospitalaria en comparación a otros sistemas que no utilizan este sistema de detección temprana. Entonces, esta es la utilidad del News y el News 2, que son eh, reglas de predicción clínica que nos van a ayudar a activar sistemas de respuesta rápida en aquellos pacientes que se está sospechando o incluso en aquellos que no se sospecha que tengan una infección, pero son pacientes hospitalizados. Su valoración diaria de signos vitales de todos estos parámetros nos ayudan a detectar de forma rápida e iniciar un abordaje, un tratamiento y disminuir la mortalidad. Esta es la utilidad de estas escalas. El News, siguiente diapositiva, entonces parece que ayuda a predecir el riesgo de muertes en pacientes con infección. Ayuda a predecir la intensificación de la atención, es decir, los vamos a detectar de forma más temprana porque tiene un mejor desempeño para disminuir la mortalidad. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, la que sigue. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar el paciente con sepsis y shock séptico? Primero tenemos que hacer un abordaje terapéutico, tenemos que hacer una valoración rápida, una evaluación de todos estos parámetros que les he mencionado eh, para determinar cuál es la fuente de la infección. Entonces vamos a iniciar un manejo de inmediato. La sepsis se detecta y se maneja inmediatamente en los primeros 10 a 15 minutos. Tenemos que evaluar si el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, si tiene SIRS, pero aparte de ese SIRS tenemos que valorar si tenemos una fuente de infección probable. Entonces tenemos que medir presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca,
la presión venosa central, todas las variables hemodinámicas, tenemos que iniciar la reanimación con líquidos y la reanimación con líquidos se debe hacer dentro de las primeras 3 horas a una velocidad de 30 ml por kilo en las primeras horas. Se puede utilizar cristaloides, albúmina. Tenemos que evaluar la respuesta a esos líquidos. ¿Y cómo evalúo la respuesta a esos líquidos? Valorando los parámetros de presión arterial, frecuencia cardíaca, presión venosa central, las otras variables hemodinámicas. Tenemos que iniciar antibióticos en la primera hora y se inicia antibiótico-terapia de forma empírica. Tenemos que tener en cuenta que al iniciar antibiótico-terapia, lo ideal es tomar el cultivo del área que estamos sospechando la infección antes del inicio del antibiótico, pero si esto no se hace, no se debe retrasar el inicio del antibiótico en la primera hora de detección de la sepsis. Los vasopresores se van a utilizar en caso tal de que ya este paciente haya sido reanimado con líquidos más de 30 ml por kilo por hora y el paciente persiste con hipotensión o hipoperfusión. Entonces se debe hacer el uso de los vasopresores, de los esteroides y se deben hacer cuidados complementarios, profilaxis de úlceras por estrés, nutrición temprana, entre otros cuidados que van a ayudar a disminuir las complicaciones en el paciente que tenga sepsis o shock séptico. Entonces, los antibióticos, la siguiente diapositiva, es importante definir si el paciente primero tiene sepsis o no tiene sepsis. Si ese paciente sospechamos que tiene sepsis, lo primero que tenemos que hacer es tomar hemocultivos o los cultivos del lugar de la fuente de infección e iniciar inmediatamente antibiótico-terapia de forma empírica. Se recomienda dentro de la primera hora. Esto básicamente pues ya se lo dije. Entonces, la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que iniciar una antibiótico-terapia empírica, pero estos antibióticos luego se van ajustando, decalando o aumentando de acuerdo a los resultados de los cultivos y si, por ejemplo, tenemos un germen que sea resistente o sensible. El uso de los vasopresores, como ya les dije, se van a utilizar luego que el paciente se haya reanimado a 30 cc por kilo por hora dentro de las primeras 3 horas. En caso tal de que el paciente no responda a la reanimación con líquidos, nosotros tenemos que iniciar el uso de vasopresores. El de primera línea es la norepinefrina. Los pacientes tenemos que titularlos de acuerdo a la presión arterial media, que debe estar de 65 milímetros o más. Debemos considerar un monitoreo de la presión arterial de forma invasiva. Sin embargo, con el correr de los tiempos y las nuevas recomendaciones, este monitoreo invasivo no es necesario. Podemos tener al paciente monitorizado y con los valores de presión arterial sistólica y presión arterial media podemos seguir con la monitorización y titular los vasopresores. Los vasopresores idealmente se colocan por vías centrales, no podemos colocarlos por vías periféricas, pues porque son medicamentos irritantes que pueden causar flebitis y pueden causar dolor al momento de la infusión. Podemos añadir vasopresina en caso tal de que tengamos una respuesta inadecuada al vasopresor, a la norepinefrina. Y también podemos considerar dobutamina o hacer el cambio a epinefrina dependiendo del estado volumétrico del paciente. Entonces, los antibióticos dentro de la primera hora, siguiente diapositiva, vasopresores de primera elección, norepinefrina, en las primeras 6 horas después de la reanimación. Debemos iniciar alimentación enteral, debemos tener un buen control de las glicemias, recordar que si el paciente no es diabético y tiene glicemias mayores de 110, tenemos que lograr controlar esos valores de hiperglicemia. Debemos lograr en el paciente, por ejemplo, que esté con dificultad respiratoria,
asegurar la vía aérea y ofrecerle oxigenación suplementaria en el caso tal de que lo necesite. Tenemos que valorar parámetros hemodinámicos como la presión venosa central, tenemos que valorar el gasto urinario, por lo cual tenemos que tener estos pacientes con sonda urinaria y debemos evitar la sedación profunda. Dentro de las complicaciones, siguientes diapositiva, vamos a tener la coagulación intravascular diseminada, síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es el SIRS, insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda o lesión, enfermedad renal crónica reagudizada, miocardiopatías, hepatitis isquémica o shock hepático, falla orgánica múltiple, miopatía o polineuropatía por enfermedad crítica, pacientes que están encamados por muchos días, encefalopatía asociada a sepsis y otras complicaciones como por ejemplo eh, estrés postraumático, depresión, ansiedad, tromboembolismo pulmonar, entre otras. Siguiente diapositiva. El 19%, la mortalidad oscila en aproximadamente un 19% a nivel hospitalario en adultos que acuden a los servicios de urgencias con sospecha de sepsis. En un estudio de cohorte del 2017 publicado en un journal de medicina crítica, en donde incluyeron 184 adultos que acudieron al servicio de urgencias por sospecha de sepsis, el 19% presentó mortalidad hospitalaria. Entonces, la mortalidad puede estar asociada a, el aumento de la mortalidad, perdón, puede estar asociada a la sepsis y puede presentarse de forma tardía. Se evaluó que más o menos el 32% de los pacientes habían tenido o habían presentado defunción luego de los 31 días de haber estado hospitalizado. Entonces, se ha visto que la sepsis puede aumentar la mortalidad en los próximos días luego del evento, porque pueden haber muchas otras complicaciones, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar, eh, trombosis venosas profundas, úlceras por estrés. Entonces sí tenemos que valorar todas estas condiciones y tratar de evitar todas ellas para disminuir mortalidad. Y la mortalidad también va de la mano con aquel paciente o con aquellos casos en los cuales el manejo se instauró de forma tardía o la antibiótico-terapia no se instauró en las primeras horas o fue el antibiótico no adecuado. Entonces es importante siempre los cultivos para poder ajustar siempre la antibiótico-terapia empírica y el inicio de los antibióticos dentro de la primera hora para disminuir la mortalidad. Siguiente diapositiva. Lo otro es la terapia adecuada, por eso le digo que los antibióticos deben ser uno administrado dentro de la primera hora para reducir mortalidad en comparación a aquellos que se les administra antibióticos 1 hasta 3 horas después del inicio de la sepsis y del shock séptico. Y lo otro es ver en el momento en el cual yo tengo que ajustar esa antibiótico-terapia. Por eso es importante los cultivos. Cultivos de sangre, cultivos de heridas, cultivo de orina, etcétera, para poder entonces decalar el antibiótico o colocar el antibiótico preciso para el germen en cuestión. Siguiente diapositiva. La hiperglicemia al momento del ingreso también aumenta la mortalidad y se ha visto que se puede presentar hasta 30 días después del paciente haber resuelto el problema infeccioso. En este estudio que se publicó en el 2016 fue un estudio de cohorte prospectivo en donde se valoran alrededor de 987 pacientes hospitalizados con sepsis. Estos pacientes se valoró sus niveles de glicemia y se estaba valorando aquellos que tenían glicemias por arriba de 70. Y se observó que la hiperglicemia grave, que la tomaban arriba de 200, aumentaba la mortalidad a los 30 días. Entonces, la hiperglicemia leve
no fue asociado a un aumento de la mortalidad, pero aquellos pacientes con glicemias arriba de 200 sí aumentó la mortalidad a los 30 días. Entonces debemos procurar que estos pacientes tengan glicemias menores, que tengan glicemias menores de 200 para evitar la mortalidad. Siguiente diapositiva. Existen medidas de mejora en la atención del paciente con sepsis. Tenemos que tener en cuenta de que una vez hecho el diagnóstico debemos tener todo lo que estamos aquí enumerando, que son, uno, el lactato inicial medido, porque a partir de ese valor de lactato yo tengo que dirigir mi reanimación con líquidos y son dos términos diferentes. Uno es hidratación y el dos es reanimación. Hidratación es cuando yo pongo una venoclisis a una velocidad lenta o media, como por ejemplo 60, 80 cc por hora, pero cuando yo pongo una reanimación es que yo voy a poner 30 ml por kilo por hora. O sea que es una reanimación alta, son líquidos a velocidades elevadas, porque lo que necesitamos mejorar es toda esa hipoperfusión que ha generado el proceso infeccioso. Entonces, uno, tenemos que medir el lactato de forma inicial, tomar los hemocultivos antes de iniciar los antibióticos y ese resultado o por lo menos el curso debe estar por lo menos en las primeras 24 horas. Y ese hemocultivo tomados deben ser recibidos dentro de las 6 horas posteriores al inicio del proceso infeccioso. Administración de antibióticos de amplio espectro. Repetir los niveles de lactato solo si el nivel de lactato inicial está elevado. Si se presentó shock séptico, si se recibió reanimación con 30 ml por kilo de líquidos dentro de las 3 horas, es un checklist, todo esto debo realizarlo. Si el paciente tuvo hipotensión persistente después de la administración de líquidos, debo iniciar los vasopresores en las primeras 6 horas posteriores. Si la hipotensión persiste a pesar de la administración de la norepinefrina, o sea, del líquido luego de la norepinefrina, entonces yo debo considerar el uso de vasopresina y de los esteroides. Y se debe realizar en cada uno de estos pasos una valoración del lactato, se debe realizar una nueva evaluación del estado volumétrico del paciente y de la perfusión. Cada vez que yo tomo una acción, una medida en el manejo del paciente con sepsis, tengo que verificar todos estos datos, el estado volumétrico, la diuresis, la perfusión y los parámetros hemodinámicos. Entonces, ¿qué es lo clave en sepsis? Uno, que se debe detectar de forma temprana y al detectarse de forma temprana, yo voy a iniciar antibiótico-terapia de forma oportuna dentro de la primera hora de detección de la sepsis. Los hemocultivos no deben retrasar la colocación del antibiótico. El antibiótico se va a colocar de forma empírica, se haya o no tomado el cultivo, ¿sí? Esto no debe retrasarlo. Recuerden que a medida que retrasamos la colocación del antibiótico, la mortalidad aumenta. Eh, y si empezaron el antibiótico y le dieron la primera dosis y ahora es que llegaron o encontraron los frascos para los cultivos, tomen los hemocultivos, pero no retrasen la colocación del antibiótico. El volumen de sangre es importante, recordar que son 10 ml porque esto nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad en la respuesta. La administración de antibióticos debe ser de amplio espectro, no nos podemos quedar corto en administrar un antibiótico de bajo espectro. Los vasopresores en la medida de lo necesario. Recuerden siempre reanimación primero con líquidos. Si no responde a líquidos, entonces vamos a los vasopresores. Si seguimos con líquidos vasopresores y no mejora y voy valorando todos estos parámetros que les he mencionado, diuresis, volumen, perfusión, presión, etcétera, entonces ya vamos a utilizar vasopresina y esteroides. La transfusión pues va a depender de uno de la condición del paciente, si su paciente tiene o no edad avanzada, antecedentes de enfermedad coronaria, antecedentes de enfermedad renal. Todas estas situaciones van a influir en si le debo o no transfundir sangre al paciente, identificar el foco infeccioso y el ajuste posterior del antibiótico. La notificación, la sepsis es una de las enfermedades de notificación inmediata porque como han visto pueden ocurrir muertes
neonatales, muertes maternas por sepsis y en adultos también pues la mortalidad está aumentada si no se aborda de manera rápida o si no se detecta. Entonces, recordar que es un tema muy importante porque si usted identifica la sepsis, salva vidas. La sepsis tiene una mortalidad elevada si no la tratamos o si no la detectamos a tiempo. Por lo tanto, es un tema que no solamente le va a servir en la parte clínica, en medicina, también le funciona en cirugía, en pediatría, en ginecología, porque puede haber sepsis en cualquiera de estos pacientes y lo importante uno es detectarla, identificar cuál es el foco infeccioso para iniciar el tratamiento oportuno. Recuerden siempre reanimación con líquidos, medir lactatos, tomar hemocultivos, iniciar antibióticos en la primera hora, ir valorando todos los parámetros inflamatorios, hemodinámicos y de perfusión a medida que van realizando el manejo de estos pacientes. Entonces, el manejo de estos pacientes es dinámico, no es que usted lo va a manejar y ya y se va y al día siguiente regresa. No, es un manejo dinámico porque si él no responde en las primeras horas o si no respondió en la hora 1 a 3 con los líquidos, usted tiene que ir al siguiente paso, que es el uso de los vasopresores y si no respondió a vasopresores junto con líquidos, tiene que ir al siguiente paso, que es el uso de la vasopresina y el uso de los esteroides. Entonces, son decisiones dinámicas que van ocurriendo de acuerdo a cómo van modificándose todos los parámetros y por lo tanto ya se dieron cuenta que todos estos parámetros para poder evaluarlos, algunos voy a tener que estar tomando laboratorios cada 4, cada 6 horas para poder tomar nuevas decisiones. Preguntas, dudas, hasta aquí el tema de sepsis. Sí, doctora, yo tenía una pregunta. Es Diga. que en uno de los puntos, si el lactato que calculábamos estaba alto, decía como que había que volvérselo a tomar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volverle a tomar el lactato? Ok, recuerde, el lactato mayor de 1 ya es dato de hipoperfusión. Usted lo va a tomar a la primera hora. Usted detectó que su paciente tiene sepsis, usted va a tomar una gasometría para ver lactato. Usted va a reanimar. La reanimación inicial es de en la primera 1 a 3 horas. Luego que usted reanimó y su paciente respondió, usted allí le puede tomar un lactato para ver cuál fue la tendencia. Igual lo va a tomar si su paciente si no está viendo mejoría. Entonces, a la hora 1, que es cuando llega, a la hora 3, porque va a tomar decisiones. Y si esa segunda medición sigue elevada, acuérdese que usted va a su siguiente punto, que es el uso de vasopresores. Y si no responde a vasopresores, usted le va a agregar vasopresina y le va a agregar corticoides. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a medir lactato a la hora 1, voy a medir lactato a la hora 3 y luego de la hora 3 usted lo puede espaciar a 4 o 6 horas dependiendo de los momentos de reevaluación, porque en cada una de esas reevaluaciones usted va a seguir tomando decisiones. Listo, gracias, doctora. A la orden. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, les voy a mandar un link para hacer un quiz. Se lo voy a reenviar a Ámbar. Sí, doctora. Verifique si ya le llegó al correo. ¿Le llegó?
Sí, doctora, ya lo reenvío. ¿Pudieron abrirlo? Sí, doctora, sí abre. Agregué preguntas de la clase de pregunta pico también.
Ya solamente faltan dos que terminen el quiz. Doctora, una pregunta. Es que lo que pasa es que yo volví a entrar al link y como que se podría volver a llenar. No sé si, o sea, me salió como si lo pudiera volver a llenar, pero no sé si al final sí le llegó el que le envié. Déjame Me salió, verificar. ah, ¿Qué, qué le salió? es que yo lo llené, me puso listo y luego volví a entrar al link para ver si ponía el puntaje y me salió como para volverlo a llenar. No lo vuelvo a llenar porque va a poner igual el mismo nombre. Déjame ver. Cerrut. Sí, Déjame verificar. Sí, sí me salió. listo, gracias, doctora. Bueno, bueno, faltan dos personas por terminar el quiz. No se salgan, vamos a revisar de una vez el quiz. Entonces, puntito extra. Ok, vamos a revisar las respuestas del quiz. La primera, la pregunta clínica estructurada es importante porque ayuda a mejorar la precisión de la información, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, acuérdense que eso es uno de los beneficios de la pregunta clínica, que ayuda a tener una idea más clara y más estructurada del problema que tiene su paciente. Entonces, eso es cierto. La pregunta clínica con sintaxis estructurada fue propuesta por, eso es teórico, es Richardson. La siguiente es una condición fundamental para una pregunta clínica estructurada con formato pico. Factible de ser contestada, irrelevante, importante, con mucha información. Factible de ser contestada. Factible de ser contestada, claro, así mismo. Debe ser fácil y que les ayude a valorar o priorizar la toma de decisiones de su paciente. Entonces debe ser fácil de ser contestada. Y debe ser relevante, no irrelevante. Y no necesitamos con mucha información, lo que necesitamos es ir puntualmente a lo que necesitamos saber para la toma de decisión de su paciente. Entonces, sepsis se define según el tercer consenso como disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, respuesta del huésped a un patógeno infeccioso que provoca una disfunción orgánica potencialmente mortal que se manifiesta por un SOFA mayor o igual a 2, hipotensión vasodilatadora por debajo de una presión arterial media de 65 con un lactato mayor de 2 a pesar de reanimación adecuada con líquidos y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es la respuesta? Disfunción orgánica. La primerita. Sí, la primera. No, era la segunda. Acuérdense que les hice énfasis en que anteriormente se definía como una disfunción orgánica potencialmente mortal que incluían el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS.
pero con el tercer consenso se incluyó la valoración del SOFA mayor o igual a 2. Entonces era la segunda, la que dice que tiene un SOFA mayor o igual a 2. Respuesta del huésped a un patógeno infeccioso que provoca una disfunción orgánica potencialmente mortal que se manifiesta por un SOFA mayor o igual a 2. Y la tercera es la definición, perdón, de shock séptico, porque dice hipotensión por debajo de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media después de haber recibido reanimación. Ya eso es shock séptico. Entonces la respuesta era la B. La que sigue, que es la de la detección temprana de sepsis, representa una medida de seguridad del paciente, por lo que usted debe iniciar el manejo dentro de, ¿cuál era la respuesta? La Dentro de primera la, hora. exacto, dentro de la primera hora. Y la de los hemocultivos, que dice que usted sabe que lo correcto a la hora de la toma de los hemocultivos es 2 sets de 3 frascos, 10 ml, 2 sets de 2 frascos, 10 ml, 2 sets de 3 frascos, 5 ml y 2 sets de 2 frascos, 5 ml. ¿Qué es lo correcto? Dos sets de 2 frascos de 10 ml cada uno. ¿De cuántos frascos? Dos de dos, o sea, 2 sets de 2 frascos de 10 ml con cada frasco. No, debe ser de 3. De 2 sets de 3 frascos. Correcto, es el que dice 2 sets de 3 frascos con 10 ml. Recuerden que el set es un aerobio, un anaerobio y el de hongo. Son 3 frascos. Olvidé el león por completo. Ajá, anaerobios, aerobios y hongos. Son 3 frascos. 3 frascos y 10 ml. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Doctora, sí, yo quería preguntar, de las condiciones no podría ser, o sea, las condiciones de la pregunta pico, importante no podría ser también. Sí debe ser importante, pero lo esencial es que sea fácil de ser contestada. Porque si usted pone un tema importante, pero no lo puede contestar, entonces la perdió el objetivo de la pregunta clínica. Entiendo. Y también tenía dudas con la definición de sexy del tercer consenso. Recuerdo que yo no puse la B porque decía sofa mayor o igual a 2 y no debería ser Q sofa mayor o igual a 2. No, 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 es SOFA. El Q es sofa. SOFA, el Q SOFA es el que usas rápidamente al lado de la cama del paciente y que ayuda a definir si ese paciente va para intensivo o no. El Q SOFA es el que está dentro de la definición del tercer consenso. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que tenía un recuadro en rojo que decía sepsis 3, sepsis 2001 y sepsis cuando metían los criterios de SIRS? Entonces, el que está en el cuadro rojo es la última definición y que incluye SOFA, que tiene que tener una infección sospechada y que tengan un SOFA mayor o igual a 2. Listo, listo, gracias. Ujú. ¿Preguntas, dudas? Creo que no, doctora, todo claro. Todo claro. Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy. Ya terminaron todas las clases de APS, ¿verdad? Nos falta una clase con el doctor Montilla, que era la clase de hoy, pero lo que pasa es que me comentó que estaba como enfermo y que no la iba a poder dar hoy. Así que con él la Ah, respondremos el viernes. ok, ok, ok. Ah, ok. Está bien, O está sea, esta es bien. nuestra última clase con usted, doctora. Sí, exacto. Ya esta sería la última. Bueno, muchas gracias. A la orden, cualquier duda me pueden contactar a través de su compañera. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Bueno, hasta doctora. Buenas luego. noches. Cuídese, doctora.